Ahora vamos a hablar acerca de las funciones exponenciales. Pero primero recordemos algo. Nosotros en el video de introducción dijimos que una función exponencial era simplemente la función y igual a e a la x y que se graficaba de la siguiente manera. Sin embargo, tenemos algo más importante. Nosotros podemos generalizar esta definición, aunque la función conocida como exponencial se reconoce como esta, nosotros podemos generalizar un poco y ver que una función exponencial puede ser de la siguiente manera. Nos va a quedar una función que es del tipo y igual a la x, donde a es un número positivo, pero es diferente de 1. ¿Por qué vamos a tomar que sea un número positivo? Porque si tenemos un número negativo no podemos dar una forma de función continua, que más adelante miraremos eso, es decir, no podríamos trazar su dibujo o su gráfica. Ahora simplemente vamos a tomar esta a positiva y diferente de 1, ya que si fuera 1 no podríamos graficarla, porque simplemente sería una función constante, 1 a la x y nos daría 1, o sea que nos quedaría una función constante. Ahora simplemente desaparezcamos esto y vamos a trabajar ahora sobre este nuevo tipo de función exponencial que definimos, que es un poco más general que el que teníamos. Ahora, tenemos que a es mayor que 0, pero diferente de 1. Pero además de eso tenemos dos casos. Tenemos donde esta a es mayor que 1 o donde esta a está entre 0 y 1. Vamos a ver entonces que esto nos va a afectar. Si pertenecen a esta, si la a pertenece a los mayores que 1, vamos a obtener una gráfica. Y si pertenecen a los que están entre 0 y 1, vamos a tener otra. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer un esbozo de la gráfica de cada una de estas dos alternativas que tenemos. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos que si x vale 0, y ¿cuánto va a valer? Y va a valer a la 0, que va a ser 1. Es decir, el intersecto con este eje y va a ser 1. En los dos casos, observen que aquí también, si está entre 0 y 1, no nos va a importar. Simplemente va a ser a la 0, que va a ser 1. Ahora, pero observen lo que vamos a hacer ahora. Si nosotros tenemos un número negativo y la a es mayor que 1, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, a la menos 20. ¿Qué es a la menos 20? Pues es 1 sobre a la 20. Observen, como esto es positivo, a la 20 es un número más grande que a. Es decir, eso se vuelve grandísimo. Por ejemplo, si tenemos 2 a la menos 20, esto sería como 1 sobre 2 a la 20. Y esto es un número grandísimo. Y entonces si cogemos 1 y lo dividimos por este número grandísimo, nos va a dar un número muy pequeño. Además, ahí podemos observar que esto siempre nos va a dar positivo. Observen que la x la tomamos negativa, pero esto siempre nos va a dar positivo. Entonces, estos valores siempre se van a acercar al 0, pero no los van a tocar. Y si tomamos un número positivo, pues claramente se va a volver un número más grande. Entonces observen, la gráfica es similar a la que teníamos para e a la x. ¿Y por qué va a ser eso? Pues simplemente porque e es mayor que 1. Ahora, si nosotros tenemos el caso en que a está entre 0 y 1, por ejemplo un caso 2/3, si nosotros tenemos 2/3 a la x, ¿cómo será su gráfica? Ahora observemos algo. Si tomamos un número negativo, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo 2/3 a la menos 5. ¿Qué es 2/3 a la menos 5? Pues recuérdenlo, simplemente es 1 sobre 2/3 a la 5. ¿Y esto qué es? Simplemente distribuimos y nos va a quedar 1 sobre 2 a la 5 sobre 3 a la 5. Y si aquí aplicamos la ley de la oreja, es decir, este con este y este con este, nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar 3 a la 5 dividido 2 a la 5. Observen, este de arriba es más grande que el de abajo, es decir, nos va a quedar positivo. Ahora, si tomáramos un número más grande, nos vamos a dar cuenta de que cada vez que tomemos un número más negativo,
nos va a dar un número más grande. Es decir, esto viene aquí como bajando. Pero aquí, observen que si tomamos un número positivo, 2 tercios, a un número positivo, por ejemplo 2 tercios a la 10. Recuerden, simplemente 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Y esto cada vez se va a hacer más pequeño, es decir, se va a aproximar al 0. Y entonces observen, aquí tenemos estas dos gráficas. Si A es mayor que 1 vamos a tener esta gráfica. Y si A es menor que 1 vamos a tener esta otra. Sin embargo, observen que el dominio y el rango van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el dominio de estas funciones van a ser todos los números reales, sin importar si la A es mayor que 1 o está entre 0 y 1. Y el rango, observen que siempre también va a ser igual. Va a ser las Y, pueden tomar solo valores positivos. Es decir, esto simplemente va a tomar el valor de 0 hasta infinito. Y entonces aquí nos queda un poco más claro la forma que tiene una función exponencial.